Hace algún tiempo comencé a salir con una mujer demasiado hermosa. Era una chica rubia de ojos azules. De hecho, yo no tenía en mente que ella fuese a aceptar mi invitación desde la primera vez que lo hice. Y así, poco a poco, comenzamos una bonita relación de pareja. Esta mujer era demasiado increíble. Muchas de las cualidades que ella tenía a mí me encantaban. Sobre todo el hacer ejercicio y pasar tiempo al aire libre. Ella era una mujer muy espiritual y al mismo tiempo pertenecía a una especie de iglesia, en donde constantemente se iba a ciertos retiros con muchos de sus compañeros. Me contaba que en esos retiros siempre tenían buenos momentos al aire libre, como estar jugando o hacer deporte, y también se organizaban para poder comer algo sabroso entre todos juntos. Fue así como después de que ella me estuviese insistiendo por varias semanas a que la acompañara a uno de estos retiros, me terminé animando a hacerlo. El retiro al que me tocó asistir fue uno que estaba cerca del estado de Pachuca. La verdad es que desde que llegamos a esa cabaña, todo estaba súper bien. Cuando llegamos, nos habían preparado un almuerzo demasiado delicioso, con una buena barbacoa y unas buenas botanas para degustar. Posteriormente de almorzar y de instalarnos en la habitación que nos correspondía, comenzamos a jugar fútbol americano, tanto ella como yo y sus compañeros de trabajo y de la misma religión. Se me hizo algo extraño que para este punto no me mencionara a qué religión era. Es decir, si éramos católicos, judíos, cristianos, o a qué miembros nos estábamos uniendo. La verdad es que no le tomé mucha importancia. Yo en lo particular soy un hombre que no soy muy creyente de estas cosas, pero el hecho de poder compartir todas estas actividades con mi novia eran cosas que a mí me estaban haciendo sentir muy bien. Antes de que nos fuéramos a la habitación, ella me dijo que tenía que mostrarme algo demasiado importante. Yo le dije que sí, y posteriormente la acompañé a la parte trasera de la cabaña. Aquí fue donde me llevé una sorpresa sumamente terrible, ya que al momento de llegar ahí con sus compañeros, había una mujer en el centro. Esta chica estaba hincada y la tenían amarrada de sus dos brazos. Dos sujetos la estaban sosteniendo fuertemente, mientras que otro más, el cual estaba encapuchado, la estaba azotando con un fuete con el que se golpea a los caballos para que estos vayan más rápido. El hecho de ver unos segundos esa pequeña escena me dejó lo bastante traumado como para querer salir de ahí de inmediato. En ese momento mi novia me miró fijamente y me dijo que ella era parte de una secta y que lo que más deseaba en este mundo era que yo me uniese a ella y a este grupo sectario también. Me dijo que ellos se dedicaban prácticamente a liberar a las personas de todo mal y a utilizar los métodos necesarios para poder hacerlo. Ellos no se dedicaban a maltratar a las personas porque sí, sino que las personas que llegaban con ellos eran las que tenían problemas de tipo espiritual o que habían sido personas muy malas en su vida. Y me dio a entender que prácticamente con métodos de violencia y de generar traumas sumamente poderosos en esas personas que terminaban acudiendo por ayuda ante ellos, todo su grupo, tanto como ella, se dedicaban a realizar prácticas así, con el objetivo de liberarlos de todo el mal que según estas personas tenían en sus propios seres. En ese momento yo no le di una respuesta. Le dije que necesitaba tomar un respiro. Me alejé lo más que pude de esa cabaña. Encendí un cigarrillo y antes de que ella lo notara, fui rápidamente a la habitación para sacar mi maleta
Me subí a mi auto y me regresé a la Ciudad de México. A esta mujer la terminé bloqueando de todas mis redes sociales. Bloqueé su número también para impedir que ella pudiese llamarme en cualquier momento. Y así fue como terminé una relación con una mujer que yo creía que era una chica increíble. Además de ser hermosa y de tener un aroma inigualable, ella también guardaba un secreto oscuro, en donde era parte de una secta que se dedicaba a golpear y a maltratar a las personas que, según, habían hecho malas obras en su vida. Porque eso que me mencionó, la verdad, no me lo creo del todo. Creo que a ellos simplemente encontraban a ciertas personas a quienes lastimar. La verdad, por el cariño que le tuve, no la denuncié ante las autoridades. Pero este recuerdo, y este triste, pero muy triste recuerdo, de ver a esa chica, cómo la estaban azotando y cómo la tenían así sometida entre ella y otros miembros de su grupo, es algo que sí me afectó demasiado. No me he animado a tomar terapia, pero estoy próximo a hacerlo. Y de esta mujer y de ese grupo de sectarios, no volví a saber más en mi vida. Buenas noches, comunidad. Antes que nada, esperamos que todos se encuentren muy bien y de la mejor manera posible. Permítame preguntarle, ¿usted cómo se sentiría? ¿Cómo reaccionaría? Y mejor aún, ¿de qué manera se comportaría ante la historia que nos acaban de compartir? Queremos agradecer a la persona que nos hizo llegar este terrible relato, sumamente aterrador. De igual manera, a todos los invitamos a que se animen a dejar su comentario aquí abajo para poder transmitir esa opinión de lo que este relato o esta historia les hizo sentir. De igual forma, manejen mucho respeto por lo que nos acaban de compartir. Por el momento, ya no los interrumpimos más, comunidad. Y por favor, no se despegue de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más relatos nocturnos. En mi familia, todos son personas que son demasiado devotos a la religión católica, empezando principalmente por mi abuelita y por mi abuelito también. Ellos son personas que todos los días domingo van a misa. En sus casas leen la Biblia también, y prácticamente todos los mandamientos de la iglesia, o la mayoría de los pasajes que se predican ahí, ellos tratan de llevarlos a cabo en su día a día como si fuera parte de su vida normal. Esto es algo que me parece bien para ellos. Lo que no me gustaba era que cuando yo era pequeño me querían inculcar estas costumbres también, y al menos en lo personal, eso es algo que nunca me ha gustado a mí en lo particular. Fue así como a la edad de 10 años, mi madre y mi padre empezaron a insistirme en que debía de tomar la Eucaristía. Este es un proceso que en México se le llama la primera comunión, en donde tienes que ir cierto tiempo a la iglesia para poder enriquecerte de los conocimientos necesarios sobre la fe católica, la vida de Jesús, y finalmente puedes recibir la hostia como premio. Y ya de ahí en adelante eres apto para tomarla cada vez que asistas a misa. La verdad es que este es un proceso demasiado largo. En ese tiempo me acuerdo que muchos de mis compañeros de la escuela tenían que ir a la iglesia por al menos un año entero. Y eso en realidad era algo que yo no quería hacer. Estuve renuente y bastante grosero con mis padres, con el objetivo de no tomar la Eucaristía en ese preciso instante. Mis padres todos los días me insistían con esto, y a diario me daban la cantaleta de que yo era un hereje y que era un mal niño y un niño grosero, y que si no tomaba la primera comunión, me iba a ir directo al infierno. No me lo decían así, pero me daban a entender con sus palabras que era algo que tenía que hacerlo
con buena fe y de buena manera. Curiosamente, ante tanta insistencia que ellos me decían a mí, hubo un día en el que dejaron de hacerlo. Y pronto ese día se convirtió en 2, luego en 3, luego en semanas, meses, y finalmente pasaron años en donde nadie de mi familia me mencionaba nada sobre tomar la primera comunión. Yo la verdad me sentí aliviado en ese momento y durante esos años, ya que comencé a notar que poco a poco mi familia se empezó a alejar un poco de la Iglesia Católica. Esto fue algo que sí me llamó la atención, pero al mismo tiempo nunca quise hacer preguntas, ya que siempre tuve miedo de que me obligaran a tomar la Eucaristía a la fuerza. Sin embargo, a la edad de 22 años, cuestioné a mi mamá y a mi papá sobre por qué ellos dejaron de insistirme con el hecho de que yo tomara la primera comunión, y sobre todo en la iglesia más cercana a la casa, ya que según mis padres, en esa iglesia, todos los miembros de mi familia habían realizado su primera comunión ahí, y obviamente ellos querían que yo tomara mi proceso en aquel recinto eclesiástico. Ahí fue cuando mis padres se asinceraron conmigo, y vaya que lo hicieron, ya que mi mamá me contó que cuando ellos me estaban insistiendo a la edad de 10 años de que yo hiciera mi primera comunión, se enteraron por obra de los vecinos primero y posteriormente por las autoridades locales de la policía, que en esa iglesia muchos de los padres habían cometido ciertos abusos a diferentes niños y niñas de la colonia, ya que las personas que dirigían esa iglesia católica eran miembros de una secta que se dedicaba a traficar con menores de edad, de todo tipo, desde sus cuerpos hasta hacerles ciertas fechorías que son inenarrables e innombrables también. La verdad es que cuando mis padres me comenzaron a contar todos estos detalles sobre una iglesia que ellos adoraban demasiado y que al mismo tiempo era parte de una religión que ellos practicaban con buena fe, con cariño y con gozo durante todos los días de su vida, fue algo que sí los golpeó demasiado fuerte. Y de esta forma fue como ellos decidieron ya no insistirme más en que yo tomara la Eucaristía por primera vez. Yo los escuché atentamente y comprendía cómo era que ellos se habían sentido en ese tiempo, de cuando yo estaba pequeño, y aún así les daba la razón de que no me enviaran a esa iglesia, sobre todo por todo el escándalo que se generó, tanto con las autoridades como con los vecinos de la colonia. Pero este hecho que me contaron mis papás, sin duda, es lo más aterrador que he llegado a experimentar en mi propia vida. Y agradezco que tanto ellos como mi familia en general ya no me insistieron con que yo realizara la primera comunión, y sobre todo en esa iglesia que estaba siendo dirigida por un grupo de sectarios demasiado peligrosos y tenebrosos también. Buenas noches, comunidad. Nuevamente nos da muchísimo gusto de que sigan aquí con nosotros todavía. Es un gran placer poder traer a ustedes, semana tras semana, una gran variedad de historias que nos hacen compartir de diferentes maneras. Algunas personas lo hacen a través de su WhatsApp, otras personas las comparten por Facebook, y algunos más son usuarios que nos llegamos a encontrar por nuestro camino. Permítame preguntarle, este relato que acabamos de escuchar, ¿qué le hizo sentir? ¿Cómo piensa usted que se comportaría si viviera la misma situación? ¿Y qué o cómo reaccionaría ante ese suceso? Por favor,
transmita sus ideas y sus opiniones aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de poder leerlos a todos y a todas ustedes. Nuevamente esta noche, comunidad, les ha hablado Damaso, y les pedimos mucho respeto por todas las historias que nos compartieron esta noche. Es un verdadero placer estar nuevamente aquí con ustedes. Sin más por agregar o por decir, comunidad, por favor, no se despeguen de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos.